Un feliz sábado, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Saludos de la Iglesia de Esperanza. Ya este es el segundo sábado que estoy faltando a mi iglesia. Ese es a veces el precio que pagamos los ancianos cuando invitamos a predicadores, ¿no? También lo invitan a uno y bueno, a veces tenemos que salir. Pero contento porque hace rato que no venía a la iglesia de Budge, veo muchas caras nuevas. Y eso me pone contento porque quiere decir que la iglesia trabaja, ¿no? Veo muchas ausencias que seguramente estarán liderando en otras iglesias, pero bueno, Dios conoce y sabe cuál es el propósito para cada uno, ¿no? Antes de comenzar, los invito a que yo me voy a postrar, a hacer una oración, para pedir que sea el Señor el que guíe y no el hombre. En esta hora, querido Padre, no soy digno de estar acá en el frente, Señor, pero confiando en tu promesa y en tu palabra, te ruego que seas tú el que nos dirijas en esta mañana y que sean tus palabras y tus pensamientos. Bendice, Señor, esta tu iglesia en Budge y que el Espíritu Santo siempre esté en cada uno de mis hermanos.
Favores que te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿quién viene o quién está por primera vez o es nuevito, es nuevo en la fe del Señor? ¿Cuánto tiempo, hermano? Segunda vez. Lo pregunto porque el tema que voy a traer en esta mañana es un tema que por ahí nos va a chocar. Cuando yo lo estudié, lo aprendí, me chocó a mí, porque estamos acostumbrados a adorar de una manera, cuando la Biblia y el espíritu de profecía nos enseña un método que el Señor aprueba, ¿no? Por ahí nos va a tocar, pero no juzguemos, prestemos atención y vamos a ver que realmente es algo maravilloso, ¿no? Los invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateos. Si por ahí llegan a ver que me estoy quedando sin voz, no se preocupen porque hace ya desde las 6 hasta las 8 que vengo con un estudio todos los sábados, entonces prácticamente estoy hablando 2 horas, ¿no? Y no soy una persona de mucho hablar, así que no se preocupen si por ahí ven que me está faltando la voz. Pero esperemos que el Señor supla esta necesidad, ¿no? Capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Alguien lo podría leer? Por favor. Muy bien, para el contexto y entender esto ocurrió después del bautismo de Jesús. Cuando salió del agua, dice que se escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma, ¿no? Después dice el texto que Jesús fue llevado al desierto y después de estar ayunando 40 días, adivinen quién apareció. En realidad siempre estuvo ahí, pero esperó el momento de flaqueza humana que Jesús tuviera. Después de 40 días, él dijo, bueno, esta es mi oportunidad, ahora lo voy a hacer caer a Jesús. Y le hace esta pregunta y le dice, si eres el Hijo de Dios. En ocasión del bautismo, ¿qué había ocurrido? ¿Quién dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Dios Padre, ¿no? De hecho, el Espíritu Santo dice que se posó, o hemos dicho, estuvo cerca de Jesús también. Entonces, ahí estaba confirmado que él era Hijo de Dios. Pero ahora, en su debilidad, en su necesidad física, porque Jesús estuvo acá en la tierra como hombre, se aparece Lucifer, el diablo, y le dice, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien que lea los versículos 5 al 7. Esta es la primera tentación de Jesús, ¿no? Por ahí, si nosotros estuviésemos en esa situación, yo por lo menos hubiese caído enseguida, ¿no? Pues yo, no sé, como humano puedo estar 2, 3 días quizás sin probar bocado, pero ya después mi debilidad, mi naturaleza débil me hubiese llevado a decir, bueno, sí, como pan, ¿no? Pero Jesús no. Versículos 5 al 7. Gracias, hermana. ¿Cuál es la situación acá? Jesús agarró, mejor dicho, Lucifer agarró y lo llevó a Jesús al pináculo del templo, a lo más alto, y le dijo,
arrójate. Si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que le dijo? Que iba a ser Dios, porque escrito está, le dice. Ahora fíjense ustedes que él usa el mismo método que Jesús. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora el diablo dice, porque también está escrito que Dios mandará a sus ángeles. ¿Y qué iban a hacer los ángeles? Exactamente, ¿no? Entonces, acá hay una situación que por ahora quizás no la entendamos, pero cuando lleguemos, cuando avancemos en el estudio vamos a ir entendiendo, ¿no? Acá hay dos situaciones que tenemos que ver. Los dos, tanto Jesús como el diablo, citan la Biblia. Jesús primero le cita y después el diablo en la segunda tentación le dice, si eres hijo de Dios, también le cita parte del texto, ¿no? Pero ¿cómo termina esta situación? Jesús, ¿qué le dice? Versículo 7. Escrito está también, le dice, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Ahora les pregunto, ¿Jesús puede ser tentado? ¿Dios puede ser tentado? ¿A quién estaban tentando? Acá hay una situación, ¿no? Donde acá vemos un poquito lo que es la presunción. La predicación de esta mañana es oración o presunción. Ustedes van a notar que Jesús, cuando le dice, no solo de pan vivirá el hombre, Jesús ve las promesas del Padre y las aplica correctamente. Pero en la otra situación notamos que el diablo usa las palabras de Dios, pero quita o no menciona algunas cosas. Porque si vamos al contexto de donde está escrito esto, vamos a notar que en la palabra de Dios dice otra cosa aparte, dice, para que tus pies no tropiecen sobre piedra. O sea que le está diciendo, camina en el camino correcto y los ángeles te protegerán. Donde vos te apartás del camino de Dios, la protección de Dios ya no estará contigo. Entonces, el diablo quita esto, o mejor dicho, no lo pronuncia y únicamente cita las partes que a él le conviene. Acá se ve la presunción, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando cruzó el Mar Rojo y empezaron a vagar por el desierto, dice que les faltó agua, ¿no? Y ellos le reclamaron a Moisés y le dijeron, Moisés, danos agua. Esto se encuentra en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Lo invito a que vayamos a verlo, ¿eh? Capítulo 17. Y dice así, ¿no? Del versículo 2 en adelante. Y disputó el pueblo con Moisés, diciéndole, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dice, ¿no? ¿Y por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Vean ustedes la situación. El pueblo de Israel había salido de 400 años de esclavitud, donde tenían toda clase de penurias, tenían que trabajar de sol a sol, encima tenían que buscar al final el material para hacer lo que tenían que hacer, y después si no querían trabajar los castigaban, ¿no? Ahora que el pueblo era libre, cuando les faltó un poco de agua, se quejaron ante Moisés, ¿no? Que en realidad se quejaron no ante Moisés, sino ante Dios, se quejaron, ¿no? Así que el pueblo, versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y allí yo estaré sobre ti, sobre la peña, en Horeb.
golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo y así en presencia de los ancianos de Israel. Hasta acá estamos viendo que Dios le dice a Moisés que haga determinada cosa y que les iba a dar agua. Entonces, cuando Moisés hace lo que Dios le ordena, vean ustedes cuál es la respuesta, ¿no? Y dio a aquel lugar el nombre de Mara y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová al decir. Vean ustedes lo que el pueblo dice, ¿no? Después que habían visto todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, de cómo las plagas cayeron en Egipto, hicieron un desastre, pero a ellos, a ninguno les tocó. ¿Cómo vieron ellos que Dios abrió el mar y ellos cruzaron en seco? Ahora fíjense ustedes lo que ellos dicen. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Acá vemos una situación donde la presunción del pueblo, por ser el pueblo de Dios, ellos creen que tienen derecho a algo. Entonces le exigen a Moisés, danos agua, que en realidad no era Moisés, sino a quién era. Se lo pedían a Dios, ¿no? Entonces, hay una situación en el segundo libro de Crónicas, donde ya empezamos a entrar bien en tema, segunda de Crónicas, capítulo 7, que es muy conocido, que dice, habla acerca de el pueblo de Dios, ¿no? Versículo 14. ¿Alguien lo podría leer? Gracias, hermana. ¿Qué nos dice acá? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, dice, ¿no? Y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Si ustedes me permiten, voy a usar este aparatito, que normalmente no lo uso, pero no podía venir con tantos libros cargados, ¿no? Yo normalmente no solo le bajo el volumen, sino que le saco todo lo que es el sistema de internet para que no suene. Así, porque desde el momento que paso esas puertas, este es un lugar muy, muy sagrado, ¿no? Quisiera leerles algunas citas del Espíritu de Profecía que está en el libro La Oración, para que vayamos entendiendo lo que estamos hablando. El rey Salomón, cuando siempre se dirigía a Dios, él se postraba. Es más, de hecho, la palabra de Dios dice que ponía su rostro en tierra, ¿no? Yo a veces admiro la forma que tienen para orar algunos musulmanes, que ellos cuando oran ponen su rostro realmente en tierra, ¿no? O sea, apoyan la frente en el piso. Y nosotros que somos el pueblo verdadero de Dios, no sé por qué motivo, si nos han enseñado o hemos aprendido así, no hacemos esto. Cuando en una ocasión que la hermana Huay iba a dar una predicación en Battle Creek, se invitó a un joven para que orara. Y este joven dice que estaba por orar, mejor se los leo, dice, ¿no? Cuando estaba empezando a orar, dice, ¿no? ¿De dónde han sacado a nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración a la congregación antes de que la hermana Huay hablara al pueblo. Dice que a un joven que fue educado 5 años en Battle Creek. Battle Creek, ustedes saben que es el lugar donde se afianzó el nacimiento de la iglesia, ¿no? O sea, nuestra iglesia.
Y ahí, bueno, se hicieron universidades, se hicieron sanatorios, o sea, ahí fue el principio de lo que fue la iglesia adventista del séptimo día, o sea, del remanente del tiempo del fin. Y este joven seguramente habrá sido algún estudiante de teología o un pastor recién recibido. Entonces, en la reunión se le invitó que orara y el hermano estaba por empezar a hacer una oración de pie. Y la hermana Huay lo llamó por su nombre y le dijo: a uno que se había educado por 5 años en Battle Creek se le pidió que guiara en oración a la congregación antes de que la hermana Huay hablara. Pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese, esta es siempre la posición correcta. O sea, el hermano estaba por orar de pie. Yo muchas veces, en la iglesia, cuando como maestro de escuela sabática o como director de escuela sabática, muchas veces he orado de pie. Y yo cuando encuentro estos estudios y estas cosas, les soy sincero, hermano, hasta ahora me cuesta a veces arrodillarme en ciertos momentos. Pero acá el mandato es clarito, hermanos. Dice: arrodíllese, esta es siempre la posición correcta. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. El contexto de esto es: cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, cautivo, el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de oro de 30 pies, donde en cierto momento, cuando sonaran las trompetas, todo el pueblo, todo el imperio tenía que arrodillarse. Era para demostrar sumisión ante el rey Nabucodonosor y ante la estatua que había levantado. Pero los 3 jóvenes hebreos dice que no se arrodillaron ante ningún ser, se arrodillaron únicamente ante el Dios del universo, que es Jehová. Aún a costas de sus vidas, ellos le dijeron: no nos arrodillaremos ante ti. Si Dios permite que nosotros hoy descansemos, aún así no nos vamos a arrodillar. O sea que ellos, a pesar de que por ahí Dios no los protegiera, ellos iban a permanecer fieles a Dios, aún a costa de sus vidas. Y en esta oración notamos que no hay presunción, porque ellos hicieron su oración en base a las promesas de Dios. Sigamos leyendo. Dice, esto está en el libro La Oración, en la página 208. Dice: tengo tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra dependencia de Él. Ahora, no todos podemos arrodillarnos. No todos. Hay gente que por ahí por un problema de salud no puede arrodillarse. La Biblia no dice nada de eso y el Espíritu de Profecía tampoco, pero yo creería que Dios en su amor entiende la situación. Pero ¿qué hay de los que sí podemos arrodillarnos? ¿Por qué a veces hacemos nuestra oración de pie? Es clarito acá, dice, tanto en el culto público como en el culto privado. La posición correcta es de rodillas. Ahora bien, si nos quedamos con esto nada más, podríamos decir, bueno, ¿qué hago el resto del día? ¿Nunca se preguntaron por qué Enoc fue traspuesto al cielo? ¿Por qué Dios se lo llevó? Yo muchas veces me lo pregunté. ¿Qué hizo Enoc para que Dios se lo llevara al cielo? Y la palabra de Dios me dice, caminó con Dios.
fue una persona que era temerosa de Dios, pero no del temor que la sociedad siente, sino una persona que amaba y respetaba mucho a Dios. Pero eso a mí no me llenaba eso. Yo necesitaba saber qué hizo Enoc para ir al cielo. Y buscando, encuentro que Enoc vivía cada momento, mejor dicho, cada acto que hacía, lo consultaba con Dios. Cada cosa que hacía. Entonces, él no había nada que no hiciera que él no lo consultara con Dios. Muchas veces mi esposa me dice, Roberto, ¿qué querés comer hoy? Yo le digo, tal y tal cosa. Pero qué bonito sería que un día mi esposa me diga, Roberto, hoy cociné tal cosa porque lo consulté con el Señor y Él me dijo, esto es lo mejor para tu salud y tu familia. Qué bonito sería que cuando uno salga a la calle, no elija qué ponerse, sino que diga, Señor, ¿qué puedo ponerme hoy para honrarte a ti? ¿Qué le estoy diciendo con esto, hermanos? Que nosotros podemos estar en comunión con Dios muchas horas. Y yo, de alguna manera, lo hago en mi trabajo. Yo me dedico a reparar autos, ¿no? Soy un chapista que está todo el día golpeando la chapa, haciendo ruido, pero ya hace unos años tomé la costumbre de que uso este aparatito con un auricular y voy escuchando o la Biblia en audio o el Espíritu de Profecía en audio, y muchas veces me pongo a orar mentalmente. Mientras estoy golpeando, reparando un guardabarro, lo que fuese, mi mente está conectada con Dios. Y me ha pasado ayer, por ejemplo, algo insólito. Mayormente para colocar un paragolpe, a mí me llevan un par de minutos, y más un tornillo, pero había un tornillo que no lo podía colocar y estuve casi una hora renegando con el tornillo solo. O sea, basando mi experiencia, diciendo, esto lo tengo que colocar, y buscaba la vuelta y no lo podía colocar. Hasta que dije, Señor, no puedo colocarlo, ayúdame, Señor, porque no puedo colocar este tornillo, no sé qué le pasa. Y al ratito, ¡pum!, como que calzó solo. Entonces, yo estoy constantemente en mi trabajo, consultándole al Señor, mientras trabajo, diciéndole que me ayude, o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, hasta acá llegó mi capacidad. Y hermanos, aunque ustedes no lo crean, los trabajos salen bien. No es porque yo sepa algo, sí, entiendo algo, pero no como para que los trabajos salgan perfectos. Y qué lindo sería, hermanos, que cada uno de ustedes en sus quehaceres lo consulten con el Señor. Me acuerdo, hace muchos años, vino una señora que no era de la iglesia. El hermano Hugo la conocía y la trajo a la iglesia. En ese tiempo estaba como anciano en la Madrid. Y cuando finalizó el culto, la señora pide hablar con nosotros. Quería hablar conmigo porque estaba, no sé por qué Hugo me la mandó a mí. Y bueno, nos sentamos y nos pusimos a hablar y le pregunto cuál era el problema. Me dice, mire, tengo a mi hijito que no duerme hace ya varios días, dice. Fui a todos lados, fui a los médicos, no hay caso, no duerme. Yo en ese tiempo, hace muy poco estaba en la iglesia, un par de años nomás que estaba en la iglesia. Y le digo, bueno, hermana, vamos a orar, le digo. Oré, terminé la oración, se levantó y se fue. Y para mí pasó, quedó ahí. Al otro sábado viene la hermana contenta, me dice, hermano, le quiero contar algo. Dice, sí, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabe que después que usted oró, me dice, esta criatura durmió tranquilamente, ya pude descansar en paz? Yo me quedé pensando, digo, pero ¿yo qué hice? No hice nada, simplemente oré. En ese momento dije, simplemente oré, le pedí lo que Dios nos va a dar. Pero lo que les quiero decir es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, le ordenamos a Dios. Le ordenamos a Dios, ¿no? Les pregunto, ¿Dios nos pide a veces que no oremos por alguien? ¿Ustedes qué creen? ¿No? Y si yo les muestro con la Biblia, ¿qué me dirían?
Busquemos en el libro de Ezequiel, Jeremías. ¿Por qué les comento esto? Porque nos vamos a dar cuenta de algunas cosas en las cuales a veces nosotros tenemos presunción en nuestras oraciones. Jeremías capítulo 7. Alguien que busque capítulo 7, otro que busque capítulo 11 y otro capítulo 14. ¿Quién quisiera leer Jeremías 7? ¿Algún voluntario? Jeremías 7, versículo 15 al 17. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Por qué el Señor le pide a Jeremías que no ore por el pueblo? Porque estaba en desobediencia. Era un pueblo que estaba en desobediencia. Capítulo 11, versículos 13 y 14. ¿Alguien que lo pueda leer? Jeremías 11, versículos 13 y 14. Acá encontramos la misma situación. El Señor le vuelve a pedir a Jeremías que no ore por el pueblo que estaba, ¿en qué? En desobediencia a los mandatos que Él estaba dando. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿nosotros oramos por los enfermos? Cuando vienen y nos piden una oración por los enfermos, ¿oramos? Sí, normalmente oramos, ¿no? Pero ¿será que Dios puede responder algunas oraciones? Algunas sí, otras nos dice espera y otras nos dice no. Pero en el caso de un enfermo, ¿será que Dios responde siempre? Me acuerdo una vez que había venido una mujer que tenía al esposo con cáncer terminal y fuimos con el hermano Hugo y fuimos a orar, a hablarle de Dios y a orar. Y primero oró mi hermano Hugo y después cuando yo oré, antes de orar, le pregunto al joven, le digo, ¿vos aceptás a Jesús como Señor y Salvador? Sí, me dice, sí lo acepto, me dice. Le digo, pero te voy a hacer otra pregunta. En el caso de que Jesús no te cure, en el caso de que Jesús te lleve al descanso, ¿vos lo aceptás igual? Se quedó mirándome, analizando, y me dijo, sí, lo acepto. Pero su actitud fue otra. Bueno, oramos todo, y a los pocos días el joven falleció, ¿no? Pero cuando fuimos con Hugo a hacer esas oraciones, nosotros fuimos con la convicción de que íbamos a orar aferrándonos a las promesas de Dios. ¿Recuerdan que Lucifer, cuando lo llevó a Jesús al pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate, porque el Señor mandará a sus ángeles para que no te lastimes, para que no te caigas, ¿no? Esa fue un pedido de presunción, porque él estaba pidiendo algo que Dios no había prometido. Porque la promesa de Dios era que mandará que te guarden, que tus pies guardes en tus caminos, o sea, en los caminos del Señor, para que su pie no tropiece.
Y el diablo estaba diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, a veces viene la gente y nos pide oración por tal y por cual. Está bien que oremos. Cuando no es gente que no cree en Dios, es perfecta la oración. Pero ¿qué pasa con aquellos que estamos hace años en la iglesia? Que conocemos el plan para la salud que Dios tiene para la humanidad. Yo escuchaba esta mañana que hicieron un comentario sobre la vacuna, que esto, que el otro. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que es algo personal con Dios, una relación personal y de lo que uno vaya investigando, lo que está en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, ¿no? Pero ustedes noten que hoy la sociedad nos dice que la única solución a este problema, ¿qué es? La vacuna. Ah, no, pero ahora salió una nueva cepa X, así que la solución es más vacuna. Nosotros sabemos cuál es la solución, ¿no? De hecho, yo cuando me agarró el COVID, yo ya me había encomendado al Señor, porque yo sentía que me iba. Había hecho las paces con el Señor y le dije, Señor, acá estoy, cuando tú quieras, yo ya estoy listo. Pero el Señor no me llevó. Pero yo no fui al hospital, no me trató ningún médico, sino que recurrí a los remedios naturales que el Señor nos ha dado, los 8 remedios naturales. Y me acuerdo cuando en un momento quería ir a tomar la vitamina D que nos da el sol, la luz solar. Yo en mi casa tengo 2 pisos y para tener sol tengo que irme a la terraza, porque es prácticamente todo cerrado, todo construcción. Y apurándome para tomar el sol, en un momento llegué arriba que decía, acá me muero, porque no podía respirar. Entonces, con mucha tranquilidad bajé todo y continué con el tratamiento natural que el Señor nos muestra en su palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo le pedí al Señor que me llevara, porque ya me sentía listo, pero el Señor me dijo, no, todavía se ve que alguna obra tengo para vos todavía, ¿no? Pero la solución para los problemas está acá, hermano. Ahora, nosotros, ¿por qué a veces oramos en el culto público de pie? ¿Es correcto? Evidentemente el espíritu de profecía nos dice que no. La Biblia nos dice que hasta los reyes se postraban con el rostro en tierra. Entonces, esta es una meditación o un llamado para que analicemos de qué forma podemos orar en el culto público y en el privado. ¿Qué hay del resto de las horas? Bueno, como decía hace rato, podemos estar en comunión con Dios, en contacto con Dios, porque no hace falta en ese momento, porque vivimos en un mundo donde necesitamos el dinero para poder subsistir. No eran los planes de Dios que su creación pasara esto. Entonces necesitamos trabajar, pero yo puedo estar en contacto con Dios mientras hago mis quehaceres diarios. Las mujeres mientras lavan la ropa, mientras cocinan, mientras hacen las compras, pueden estar constantemente en contacto con Dios. Alguien dijo una vez que ora hasta 3 horas por día. Cuando la hermana dijo, ¿qué puedo hacer para orar 3 horas con día si es imposible? Esta sociedad está preparada para que no tengamos tiempo para Dios. Tenemos un transporte que es rápido, nos comunicamos inmediatamente a cualquier parte del mundo, pero no tenemos tiempo para Dios. Entonces, este hermano dijo que él oraba hasta 3 horas por día. Y esta hermana preguntó, ¿cómo hace este hermano? ¿Cómo hace? Y bueno, yo le conté mi experiencia, hermana. Le digo, yo no estoy 3 horas arrodilladas con el Señor o 4 horas. Le digo, yo estoy un rato a la mañana y un rato a la noche arrodillado como corresponde, pero durante el día, desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo, estoy en contacto constantemente con Él. Les pregunto, ¿qué es la oración, hermano? ¿Es arrodillarme siempre? No, la oración es hablar con Dios, hablar con Dios. ¿Y en qué momento puedo hablar con Dios? Cuando estoy en mis quehaceres diarios, llámese trabajo, escuela, lo que fuese, puedo estar hablando con Dios mentalmente. Entonces, pero en los lugares públicos y en el lugar privado, ¿cuál es la forma correcta de orar? Arrodillándose, dice el espíritu de profecía.
para ir terminando, no sé hasta qué hora tengo, hermanos, o ya tendría que ir cortando. Si me permiten, les quiero leer Dice, los ministros, cuando decimos ministros, ¿en quién pensamos? En los pastores, ¿no? Pero si yo les dijera que no son los pastores solamente, ¿qué me dirían? Primera de Pedro 2:9, nos dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quién le está hablando acá? ¿A los pastores o al pueblo? Entonces, cuando dice los ministros, ¿a quién se refiere? ¿Por qué a todos? Porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Esto se encuentra en el libro La Oración, ¿no? Dice, los ministros deberían postrarse en oración antes de predicar. De acuerdo con la luz que me ha sido dada, sería agradable a Dios que los ministros se inclinaran tan pronto como suben a la plataforma y solemnemente pidieran ayuda a Dios. ¿Qué impresión haría esto? Dice, esperar que nuestras oraciones sean contestadas únicamente de la manera que queremos es presunción. ¿Qué es lo que dice acá? Esperar que nuestras oraciones fueren contestadas de la manera que queremos es presunción. Y acá voy a lo que decía hace rato, ¿no? ¿Por qué Dios no quiere que oremos? ¿Por qué le pidió Dios a Jeremías que no ore por el pueblo? Porque estaba en apostasía. Ahora vengamos a nuestro tiempo. Adventistas del séptimo día, ya tenemos varios años en la iglesia. Conocemos la Biblia un poco, conocemos la Reforma Pro Salud, ¿no? Pero me sigo alimentando con comida chatarra, con agua endulzada, con distintos alimentos muy condimentados. Consecuencia, enfermedad. Y voy y le digo al anciano, al pastor, a cualquiera, te pido que ores por mí. ¿Ustedes creen que el Señor va a contestar esa oración, hermano? Estoy hablando para los que tenemos años en la iglesia, no a los nuevos, porque los nuevos tienen que aprender todavía, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que el Señor va a contestar esa oración? ¿Qué sería esa oración? ¿Qué sería mi pedido? Sería presunción pidiendo las promesas de Dios que Él no las prometió. ¿Nunca se preguntaron por qué los antediluvianos llegaron a vivir casi 1000 años? ¿Nunca se preguntaron? Porque ellos tenían una alimentación sana. Para ir cerrando, ¿no? Dice en la página del libro La Oración, 552, fe y presunción, ¿no? ¿Qué es fe y presunción? Dice, algunos han profesado tener mucha fe en Dios, dones especiales y extraordinarias respuestas a sus oraciones. Aunque no haya evidencia de todo ello, han creído que la presunción es fe. La oración de fe nunca se pierde, pero pretender que siempre será respondida de la misma manera y en relación con el motivo particular, estamos equivocados. Presunción, falsificación satánica de la fe. La fe no va en ningún sentido unido a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa
como Satanás quiere. Una cosa es tener fe en las promesas de Dios, en nuestra oración, pedirle a Dios las promesas que Él nos prometió, llevando una vida coherente a lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Y otra cosa es pedirle a Dios teniendo presunción, llevando una vida despilfarrada, podríamos decir, haciendo lo que yo quiero y pedirle sanidad a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, pero las dos se aferran de la fe, dice. Una se aferra de la fe creyendo en las promesas de Dios, y la presunción se aferra de la fe tratando de que Dios conteste las oraciones como yo quiero. ¿Les podemos dar órdenes a Dios? Pero a veces sin darnos cuenta lo hacemos. Señor, quiero esto, aquello y lo otro. Te pido por esto, por aquello y lo otro. A veces usamos a Dios como si fuese un banco o un cajero. Sacamos, sacamos y sacamos. Dios quiere, hermanos, que hayamos podido entender qué es la oración de fe y qué es la oración en la presunción. Que Dios nos bendiga y podamos entender. Los invito a que tengamos una oración, los invito a que nos postremos para finalizar. En esta hora, querido Padre, gracias porque nos has hecho entender un poco acerca de lo que es la oración de fe, pero para recurrir a ti, Señor, en oración, debemos tener una vida consecuente a lo que tú nos enseñas. Así como dijo Jesús, que podamos dar testimonio, Señor, de lo que practicamos, que no seamos solamente en teoría, sino que podamos vivir las enseñanzas que tú nos has dado, y como pueblo especial, Señor, aprendamos a aferrarnos más a ti. Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a depender más de ti, ya que vivimos en una sociedad la cual nos impide que estemos en comunión contigo. Pero confiamos en tus promesas para que podamos aferrarnos y de diferentes maneras podamos estar siempre en contacto contigo, Señor. Que cada cosa en los lugares que estemos, que hagamos, siempre lo consultemos contigo, Señor. Ahora, Padre, no nos despidas, sino que acompáñanos hasta nuestros hogares y bendice, Señor, a las familias que representamos. Estos favores te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Salta